fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Bienvenidos, amados hermanos. Buenas noches, que el Señor les siga bendiciendo. Quisiera en esta oportunidad contarles que tengo el sentir de retomar el tema que habíamos dejado en pausa, dado que traíamos otros pendientes, ¿verdad? Y que en esta oportunidad quisiera que oremos para pedir al Señor que nos dé revelación y continuar en el desarrollo de uno de los temas que hemos estado trabajando. Señor, te damos gracias por bendecirnos, gracias Padre por tu presencia, gracias Señor porque tenemos la lámpara, Señor, que alumbra nuestro caminar en medio de tantas tinieblas del mundo. Rogamos que nos des revelación en esta hora, Señor, y que uses mi vida para poder trasladar esos pensamientos que han brotado de tu buen corazón, Señor, y que así con mis hermanos, todos nosotros discípulos tuyos, podamos seguir siendo preparados, podamos ser despertados por esa luz que alumbre, Señor, también nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestra visión espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, les decía que quisiera que en esta ocasión hablemos acerca de una tercera parte del tema que le llamamos las 7 bienaventuranzas de la revelación apocalíptica. Pero puesto que ya tenemos unas semanas de haberlo dejado en el tintero un momentito, quisiera que podamos considerar juntos el recordar algunos aspectos a manera de resumen. Lo primero sería recordarnos de nuestro pergamino, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo abrió cuando le quitó los 7 sellos, más o menos entendemos en el tiempo de aquí de la tierra, diríamos nosotros, su manifestación de aquello a partir del año 1900. Y nos encontramos que se encuentra la revelación del libro de Apocalipsis, que el Señor, el Padre se la dio al Hijo, el Hijo al ángel y el ángel a su siervo Juan, el apóstol, para que a su vez se nos traslade esa revelación a los siervos de este tiempo, ¿verdad? O de los últimos días que empezaron a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces retomamos que en Apocalipsis se describen 4 grupos de juicios que se vendrían a manifestar en el final de los últimos días. Hemos hablado, como lo vemos en pantalla, de los juicios que se revelan y se derraman sobre la tierra dentro del grupo de los sellos. Los juicios que se describen también en el sonar de 7 trompetas. Y los juicios que también se derraman en lo que se describe como 7 copas. Y lo que también en cuanto a la revelación específica de qué conllevan los 7 truenos, únicamente se describe que estos serán revelados y manifiestos a partir de la mitad de la semana 70 de Daniel. Ahí entonces Dios dará la revelación, es lo que el Señor le dijo al apóstol Juan, es necesario que profetices otra vez sobre la tierra. Cuando él profetice, entonces se va a dar dentro de esto la manifestación de los juicios de los 7 truenos, ¿verdad? Ahora, lo que a nosotros especialmente nos lleva a investigar por el interés que debemos de tener es en cuanto al momento que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser levantada de esta tierra y llevada en el arrebatamiento. Sabemos a la luz de la palabra que esto acontecerá, entendemos que a eso de la manifestación de los juicios del 6º sello y el sonar de la 4ª trompeta, que a ese momento y que está muy próximo a que acontezca, ya el resto de los juicios de los 5 sellos anteriores y de los
juicios de las 3 trompetas primeras, ya estarán todos manifestándose sobre la tierra, que es lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy. Ahora, dentro de todo esto, como lo abordamos en la primera parte de este tema, vimos que para nosotros hay bendición, para nosotros hay bienaventuranza. Y estas 7, que al ser 7, pensamos, entendemos por la luz que nos da el Espíritu Santo, se refiere a llegar a ser perfectamente bendecidos. Qué lindo esto, hermano. Y es que cuando vamos a ver esas 7 bienaventuranzas, acá vamos a ir poniendo en pantalla donde aparece cada una de estas, nos encontramos también que en varias versiones bíblicas anotan bienaventuranza o bienaventurado como dichoso, como Dios bendiga, como afortunado, como feliz, cuán bendecido, bendito, bendecido o Dios bendice. Impresionante cómo el libro de Apocalipsis, como todos los libros de la Escritura, son una gran bendición. Aunque, y puntualmente me refiero ahora al libro de Apocalipsis, se describan ahí los juicios que manifiestan la ira de Dios. Pero para los que amamos al Señor, dice la Escritura, todas las cosas suceden para bien. En medio de todo eso que en el mundo causará preocupación, angustia, tristeza, dolor, a nosotros nos servirá de señal para poder discernir la cercanía de nuestro Señor Jesucristo en su retorno secreto, por supuesto, ¿verdad? Pero también porque como estamos en ese proceso de perfeccionamiento, el pasar estas pruebas nos ayudan a entrar más en el reino de Dios, a ir siendo perfeccionados. De tal manera que yo sí creo que nosotros somos dichosos. Somos bendecidos por Dios, somos afortunados de ser sus hijos. En medio de todo el caos del mundo, nosotros sí podemos ser felices. Recuerdo que en una ocasión mi apóstol y padre espiritual explicaba cómo es eso, cómo es posible que en medio de un caos, en medio de guerra, de angustia, haya gente que sea feliz. Y él ponía este ejemplo. Decía él, mire, esto es más o menos como cuando en alguna guerra, y pensemos en alguna guerra mundial de las 2 que hubo, tal vez había un soldado que estaba súper enamorado y tenía a su novia, ¿verdad? Y ellos se juntaban y se miraban, aunque hubieran balazos, aunque hubiera lo que hubiera, si estaban juntos, ellos eran felices. Y yo creo que sí, cuando uno está enamorado, aún natural o terrenalmente hablando, uno es feliz con que esté con el ser que ama. ¿Cuánto más la iglesia? La iglesia que ame al Señor Jesucristo así profundamente, aunque hayan juicios, aunque se den manifestaciones terribles sobre la tierra, la amada, la que ama al Señor Jesucristo, ella va a estar feliz. ¿Por qué? Porque ella va a decir, todas estas son las señales que se profetizaron hace más o menos 2000 años y que nosotros en este tiempo vemos su cumplimiento. Así que hay 7 bienaventuranzas que nos llevan a ese perfeccionamiento de bendición de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Bueno, continuemos entonces con el resumen. Recordemos que en nuestro estudio bíblico del Apocalipsis, el mensaje de este libro debe considerarse por lo menos en 4 aspectos, por lo menos. El primero, que ese mensaje apocalíptico fue dirigido a las 7 iglesias literales, es decir, cuando el apóstol Juan lo estaba recibiendo y escribiendo, literalmente iba a ser enviado a 7 iglesias de allá de la península de Anatolia, ¿verdad? Se ha dicho de paso que estos 4 aspectos que le estoy mencionando, que en cuanto a la consideración del estudio de Apocalipsis, ha sido parte de la enseñanza de uno de tantos temas que gracias a Dios nuestro apóstol ha estado dando, ¿verdad? En cuanto a escatología, y esto especialmente cuando mencionó esta situación, creo tipo abril del año 2020 pasado. Ok, entonces le decía,
el mensaje de Apocalipsis debemos considerarlo por lo menos en 4 aspectos para poder discernir conforme la óptica que el Espíritu Santo nos esté permitiendo tener en su momento y así entender lo que el Señor nos quiere explicar. El segundo aspecto vendría a ser la enseñanza a la iglesia actual. Es decir, se lo dijeron a ellos, a aquellas 7 iglesias, para que nosotros, como dice 1 Corintios, lo tomemos también como una sombra o figura y no cometamos sus errores y aprendamos también de sus aciertos y así logremos avanzar en el perfeccionamiento de la iglesia. El otro aspecto vendría a ser un mensaje individual o particular a una iglesia o a cada cristiano. Y ahí es donde hoy nuevamente nos vamos a detener en el estudio de la tercera bienaventuranza, ya va a ver por qué. Y el cuarto aspecto vendría a ser una consideración conforme a una línea de tiempo, es decir, cronológicamente. Para eso los vamos a apoyar posteriormente en nuestra pizarra de corcho, ¿verdad? Pero en este momento yo solo quisiera recordarle lo que dice Apocalipsis 1:10, solo por poner ese ejemplo, ¿verdad? De cómo el Apocalipsis en uno de los aspectos fue dirigido a aquellas 7 iglesias de la península de Anatolia. Apocalipsis 1:10 y 11, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, solo por mencionar unos versículos para mostrar en esos 4 aspectos, como en uno hay que considerar que aquel mensaje fue literal, pero si fuera la Biblia solamente en cuanto a un aspecto literal, híjole, seríamos excluidos nosotros casi en todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo vamos a tomar literal, no podríamos agarrar la bendición que fue dirigida en su epístola a Timoteo, en sus cartas, ¿verdad? Porque dice, le dirige el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo amado Timoteo. Entonces alguien podría decir, si vamos a tomarlo literal, entonces no era para mí, cosa que no es así. Ok, bueno, avancemos. Espero no ir rápido, pero creo que voy en buen tiempo y es que quiero llegar al desarrollo puntual del tema de hoy. Considerando estos 4 aspectos, le decía, quiero ahorita ver juntamente con usted el análisis conforme a la línea de tiempo, primeramente. Y luego que le echemos un vistacito a la línea de tiempo, nos vamos a concentrar especialmente al mensaje individual o particular a nosotros como discípulos de Cristo hoy. ¿Por qué? Porque si lo dejáramos solamente en el aspecto de la ubicación de en qué momento se relata el Apocalipsis, el suceder del Apocalipsis 16, ya le voy a decir el versículo puntual, 16, sí se lo digo en un momentito, donde está la bienaventuranza. Entonces nosotros, si lo miramos ahí solamente, pensaríamos que esa bienaventuranza no nos aplica, porque Apocalipsis 16, desde el versículo 1 al 21, se ubica ya en el tiempo de gran tribulación. Y para ese momento, en el nombre de Jesús, nosotros, los que anhelamos irnos en el arrebatamiento, si Dios nos lo concede, ya no estaremos en la tierra. Entonces, insisto en esto, vamos a ver en un momentito, conforme a la línea del tiempo, donde se ubica Apocalipsis 16, del 1 al 21, pero vamos a ver el otro aspecto, el número 3, que así lo numeramos nosotros. El mensaje que necesitamos recibir hoy para que desde aquí y ahora, como dijo el Señor Jesucristo, alcancemos también esta tercera bienaventuranza. Ok. Veamos la ubicación de la tercera bienaventuranza en la línea del tiempo. Voy a leer Apocalipsis 16, 12, 15 y 17. Aquí está, mire, en el versículo 15 de Apocalipsis 16 es donde aparece la tercera bienaventuranza. Pero vuelvo a la carga.
Ahorita lo vamos a analizar conforme a dónde se ubican los acontecimientos de Apocalipsis 16 del versículo 1 al verso 21. Yo solo le voy a leer el verso 12 porque si no tendría que ocupar mucho tiempo en no solo leer sino explicar, pero usted se va a recordar por qué es que con facilidad entendemos que esto sucede a partir de la gran tribulación, es decir, a la mitad de la semana 70 de Daniel. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Mire, sexto ángel, es decir, sexta copa. Pero ¿cuándo se empiezan a derramar las copas? A partir de la mitad de la semana 70. Entonces, en la línea del tiempo, Apocalipsis 16, del 1 al 21, se ubica a partir de la gran tribulación en adelante. Verso 15. He aquí, vengo como ladrón. Entonces la venida como ladrón del Señor es ya venida pública. Sin embargo, está la bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí está la bienaventuranza. Ya la vamos a desarrollar para que sea para nosotros aquí y ahora. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Muy bien. Entonces ahora yo le agradecería que nos vayamos a ver a nuestra gráfica en la pizarra de corcho y podamos entonces juntos ubicar los textos de Apocalipsis 16, 1 al 21, donde vimos en el versículo de Apocalipsis 16, 15, que apareció la bienaventuranza. Vuelvo a la carga. Ahorita estamos viendo desde el punto de vista cronológico, línea del tiempo. Amén. Amén, hoy que me dijeron por ahí. Bueno, vamos entonces a nuestra pizarra de corcho y vamos a ubicar en esa línea del tiempo Apocalipsis 16 del 1 al 21. Quiero, aunque usted lo tenía en pantalla, recordarle que lo que marca el inicio de la tribulación es el segundo ay, donde estamos a la altura del sonar de la sexta trompeta. Y lo que marca el inicio de la gran tribulación es el tercer ay, a la altura del sonar de la séptima trompeta. Y aquí, por cierto, que no he graficado las copas, pero estas son, su derramamiento es, a partir de séptima trompeta, inicio de gran tribulación. Recuérdese que este lapso de aquí para acá son 7 años. Nosotros consideramos que estamos transitando ya en este lapso de aquí, mire. Si no es que ya casi entramos en este lapso, porque en breve vamos a ser levantados por lo que Apocalipsis nos describe. Ahora, lo que estamos estudiando en este momentito es la bienaventuranza de Apocalipsis 16, 15, creo que dijimos que está, ¿verdad? Que se ubica en la línea del tiempo aquí. Sin embargo, nosotros, así como por la fe, podemos traer del reino venidero al hoy nuestro las bendiciones, se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hecha a mano de los poderes del reino venidero para acá. Así nosotros podemos recibir la bienaventuranza desde aquí, para que si logramos recibir las 7 bienaventuranzas, vamos a ser perfectamente dichosos. ¿Por qué? Porque entonces nos levantarían en este momento de acá. Amén. Regresemos entonces a nuestro estudio y lo vamos a volver a ver ahora acá en pantalla, si podemos entonces considerar nuevamente, para que usted lo vea ahí en casita, cómo tenemos, por cierto, les recuerdo, la segunda bienaventuranza. Recuérdese usted que en el análisis de línea de tiempo, la
la ubicamos acá, Apocalipsis 14, perdón, del 1 al 13, se ubica en la quinta trompeta, pretribulación. Pero así como en el estudio anterior, es decir, en la segunda parte del presente tema, jalamos por la fe, si puedo decirlo de esta forma, esa bienaventuranza para que nos caiga hoy, así la bienaventuranza que en línea cronos se describe aquí, nosotros podemos, en el nombre de Jesús, traerla a nuestro hoy acá. Amén. Ahí tiene usted en pantalla, si quiere ver un poquitito más al detalle, nosotros vamos a ubicar posteriormente las 7 copas y los 7 truenos. No me percaté que no lo habíamos puesto en la corchera, pero ya lo haremos más adelante. Ok, la tercera bienaventuranza. Veámoslo en el nombre de Jesús. Y recuérdese, ahorita ya dejamos el análisis según línea de tiempo y ahora vamos a ver el análisis según un mensaje individualizado para cada uno de nosotros. Voy a volver a leer Apocalipsis 16:15 y lo voy a hacer en 2 versiones. En la Biblia al día dice, cuidado, vengo como un ladrón. Me gustó esta versión, ¿sabe por qué? Porque para verlo desde esta perspectiva, como el mensaje a nuestro hoy, ahí se lee como quien dice una advertencia. Cuidado, vengo como un ladrón. Permítame parafrasear, despierten, pónganse pilas. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, los voy a sorprender como un ladrón. Y nosotros creemos a la luz de la palabra que la iglesia novia no la van a sorprender como un ladrón en la venida del Señor Jesucristo. Dichoso, dice esta versión, el que se mantenga despierto, conservando su ropa, no sea que ande desnudo y pase vergüenza por su desnudez. En la versión de las Américas dice, he aquí, vengo como ladrón. Por eso le decía que me gustó desde este ángulo, me gustó mucho el enlace de que en la versión al día dice cuidado, como una advertencia. En la de las Américas dice aquí vengo como ladrón, pero con la advertencia que así lo anotan en la versión al día, entonces podemos enlazar las 2 versiones y leer, cuidado, vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar la tercera bienaventuranza? Pero hoy, para prepararnos para la venida de Cristo, tenemos que estar despiertos y o velando, pero también guardando nuestras ropas, nuestras vestiduras. Hermanos amados, en cuanto a nosotros como congregación Iglesia de Cristo Capernaum, de Ministerios de Benecer, el Señor nos estaba hablando bastante de lavar nuestras vestiduras. Pero tenemos, diría yo, fácil no sé si unas 2 semanas o quizás 3 ya, de la insistencia del Espíritu Santo. Mire, permítame ponerlo así como que nos estuviera diciendo, despierten, si se han adormecido, despierten, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque sus vestiduras tienen que estar emblanquecidas, tienen que estar limpias. ¿Para qué? Para que el tiempo de la bienaventuranza, en su caso, sea hoy. Porque va a haber gente, hermano amado, cristiana, que al no despertar hoy y seguir adormecidos, ahí va a ver por qué se duerme la gente también, van a despertar en la tribulación. Ahí se van a dar cuenta que todo lo que se enseñó, de todo lo que se predicó, van a decir, ay Dios, me quedé. ¿Por qué? Porque van a ver ya el tercer templo construido, van a ver al anticristo funcionando y su sistema, y van a decir, ahora sí, van a ir corriendo a las iglesias, hermano, a buscar ministrarse, por ejemplo, porque una forma y en gran manera la purificación, la limpieza de las vestiduras, la logramos a través de la administración. Pero no me voy a adelantar entonces, porque quisiera poner pie de imprenta al asunto de que la bienaventuranza se alcanza despertándonos, manteniéndonos despiertos y con las vestiduras limpias. Mateo 24, 43 y 44. Pero entended esto, si el dueño de
de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto. ¡Aleluya! Para no dejarlo forzar la entrada. Mire qué impresionante. ¿Cómo hacemos para mantenernos despiertos? Hay que estarle preguntando al Señor a qué hora va a venir. Por eso es que la Biblia nos deja claro que el que tenga sabiduría, que calcule. Sí se vale. Sabe que lo hemos enseñado, se nos ha enseñado, se ha enfatizado en el nombre de Jesús, que cuando el Señor estaba acá, en cuerpo semejante al nuestro, es decir, cuando Él únicamente estaba ungido, ciertamente Él dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Pero cuando Él muere y resucita y es glorificado, Apocalipsis dice, la revelación que el Padre le dio al Hijo. En otras palabras, cuando Él ya fue glorificado, entonces ahí le dieron la revelación, enrollada en un documento, en un pergamino. Y eso es lo que nosotros disfrutamos hoy. Por eso somos bienaventurados también. Pero la advertencia es que tenemos que estar velando, tenemos que estar estudiando, tenemos que estarle preguntando al Señor, Señor, ¿a qué hora vas a venir? Mire, me gusta mucho cómo nuestro apóstol nos ha enseñado también lo siguiente. ¿Acaso cómo se va a preparar una novia, una mujer que se va a casar si no sabe el día de su boda? ¿Cómo va a ser? Si solo en la maquillada, peinada y desparasitada, no, eso no, ¿verdad? Pero solo en prepararse ella, necesita saber a qué hora se casa. Porque si no, o llegaría tarde, o primero se le arruga el vestido y se le corre el maquillaje y todo lo que podamos pensar. Pues es una figura realmente también, ¿verdad? Para entender que la que se va a casar sí va a saber el día y la hora en el nombre de Jesús. Pero para eso no se puede dormir espiritualmente hablando. Se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también vosotros debéis estar preparados. ¿Cómo hago para mantenerme despierto? Me tengo que seguir preparando como la Biblia enseña. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Ahora, me llama la atención que estamos leyendo Mateo 24:43, donde el Señor dice que la iglesia debe estar despierta. Mateo 24, versículo 43. Y en el 45, note que se sigue relatando esta parábola que tiene que ver con la sustancia de mantenerse despierto. ¿Cómo hacemos para mantenernos despiertos? Según la Biblia, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su tiempo? Verso 46. Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Amados discípulos del Señor Jesucristo, ¿cómo hacemos para estar despiertos? Sirviendo. Sirviendo al Señor. Eso nos mantiene despiertos. Eso hace incluso que mantengamos limpias nuestras vestiduras, porque primeramente por temor a Dios, digo yo, que todos los que servimos al Señor ya no queremos pecar, no queremos presentarnos como sacerdotes delante de su presencia con vestiduras sucias, ¿verdad? Y por otro lado, dice que hay que saber cuál es nuestro deber. Yo quisiera llevarte a una breve reflexión. ¿Sabes tú a qué te mandó Dios a la tierra? Has ido descubriendo las obras que fueron predestinadas para que tú, individualmente, camines sobre ellas. Porque gloria a Dios, porque somos discípulos. Esa es una forma de estarse despierto. Sin embargo, yo he conocido gente que tiene mucho conocimiento. Digamos, son discípulos, pero a medias, porque les gusta hablar de un tema de otro y están al día y todo, pero cuando se va a ver si esto lo están poniendo por obra, no mucho. Entonces, aún así, corren el riesgo de dormirse. La clave está en ser discípulo y servir al Señor para estar despierto.
Pero hay otra recomendación en este mismo contexto. En el verso 48 dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, mire cómo se relaciona con la bienaventuranza. Si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no lo sabe. En otras palabras, como se adormeció, recuérdese usted que un borracho para dormido y tirado y ni sabe en dónde cayó y cómo fue. Pero vamos poquito a poco viendo estos versículos, desgranando esta espiga. Mire, dice que, déjeme llevarlo a esta consideración. Los que se duermen es porque empezaron a golpear a sus consiervos. ¿Cómo hago para no dormirme? Lo que tengo que hacer es dejar de estar peleando con los hermanos en la iglesia. Oh, hermano, yo me asombro porque incluso, pues, uno como pastor no quiere que se vayan las ovejitas. Bueno, hay algunos que, Padre Santo, dicen, ay, Señor, por favor, arregle a este hermano porque está cardíaco. Pero en general uno no lo desea. Sin embargo, a veces algunos se van y se van mal. Hermano, a mí me impresiona cómo, se van mal, ok, que se vayan. Pero ¿por qué siguen tirando veneno? ¿Por qué siguen golpeando a los siervos? ¿Sabe qué pasa? Qué peligroso es, porque esos cristianos que así proceden, se van a dormir, ni cuenta se van a dar que se van a embriagar con ese vino de Babilonia. Ya creo que en un momentito le voy a poner de qué se emborracha espiritualmente hablando la gente, pero estoy hablando de cristianos, no estoy hablando ahorita de la gente del mundo, no. Estoy hablando en un sentido simbólico espiritual, porque obviamente, hermano, si una persona tiene un vicio, pues eso es fácil de entenderlo, ¿verdad? Si es de alcoholismo, pero aquí no estamos hablando de emborracharse de licor sola o primeramente. No. Si quiere se lo pongo de una vez. Aquí está, mire. En Isaías 28:1, según la Biblia Torres Amat, emborracha la soberbia. El soberbio es aquel que se siente por sobre los demás, que tiene un concepto más alto de sí mismo y que a eso le suma el que él siempre se siente que él siempre tiene razón, que los demás son inferiores a él. Eso es en grandes rasgos describir la soberbia. Eso emborracha según Isaías 28:1. Según la Biblia de las Américas en Apocalipsis 17:2 y la versión textual, emborracha la inmoralidad. Tener una conducta inmoral, siendo cristianos, hacer cosas vergonzosas que van en contra de nuestra moral y primeramente cristiana, eso emborracha, eso adormece. Hay un montón de cristianos que usted puede considerar, ¿por qué se mira que decayó el hermano, que ya no mucho quiere buscar de Dios, que dejó tirado el privilegio? ¿Sabe por qué? Porque probablemente cayó en alguna inmoralidad, o se llenó de soberbia, o cayó en fornicación. Y por supuesto que se entiende que la fornicación habla del pecado literal, pero no solamente. Porque fornicar, amados, espiritualmente hablando, tiene mucho que ver con ser infiel. Hay gente que tal vez no llega a ser infiel cayendo en un pecado sexual, pero es infiel con Dios. Ejemplo, diezmo de ofrendas. Es infiel con sus padres, es infiel con sus pastores o con su congregación. Es impresionante, hermano, cómo hay gente que dice que es parte de una iglesia y anda hablando mal de la iglesia, anda hablando mal de sus hermanos, anda hablando mal de los pastores y dice que es congregante de. Eso es una fornicación espiritual y es bien peligroso porque, pues, primeramente no le agrada al Señor y luego porque eso es un vino espiritual de las tinieblas que emborracha. Según Isaías 49:26, el oprimir a los demás se puede volver en un licor que emborracha. Yo me asombro, yo recuerdo cómo
vino acá un hermano, yo pues a él no lo conocía, pero vino acá, me pareció que sí era cristiano, creo que sí era cristiano, pero bolo, espiritualmente hablando, porque vino acá y me dijo, mire, me dijo, esta es una iglesia cristiana, sí, pues está el pastor, mucho gusto, le dije, soy Luis del CID, ¿en qué le puedo servir? Va a poner un negocio acá, me dijo, tengo una empresa, aquí está mi tarjeta, y pues por principio bíblico, tenía razón en lo que decía, primero debemos ayudarnos entre nosotros los creyentes, me dijo. Ah, tiene razón, y yo contento, hermano, porque pues siempre sabe usted que en la iglesia va a haber alguien que necesita su trabajito, ¿verdad? Que a veces piden oración. Ah, yo contento, hermano. Bueno, me pareció que era una persona de verdad con un negocio. Ciertamente a los días vi el negocio, no le voy a decir cuál fue. Y entonces dije, ok, pues los hermanos que no tienen trabajo, que vayan, se entrevisten y que si se ponen de acuerdo, le entren, ¿verdad? En fin, me sentí tan triste y después enojado porque me di cuenta cómo oprimía a la oveja que yo le recomendé, que tenía necesidad de su trabajo, pero hermano, ay no, qué terrible. Pero ¿a dónde lo quiero llevar con esto, con ese ejemplo? Aquí hay cristianos que oprimen a los demás, que esa es su forma de vida. Óigame, eso no puede ser. Ese es un vino que embriaga. Y por estar embriagados no se van a dar cuenta cuando el Señor vuelva. Es su venida secreta. Según Esther 16:4, no le anoté la versión, pero encuentra usted que otro de los vinos que embriagan, que adormecen, son los aplausos de los malvados. Es decir, cuando un cristiano está haciendo algo malo, o sea, que está pecando, pero que a eso, él, en lugar de sentirse con vergüenza, es un sinvergüenza. Es decir, es cristiano, sabe que lo que está haciendo está malo, pero además se complace en que hasta le hacen bravo. Échate otra. No, eso embriaga. Eso embriaga. Eso es cuando un pecado, una persona lo comete y a esto se le suma que se siente hasta orgulloso, como lo describe Esther 16:4, porque le aplauden su pecado, eso se convierte en una iniquidad. Esa fue una de las iniquidades de Sodoma y Gomorra, que sobre lo que ya hacían era malo, ellos en lugar de sentirse avergonzados, de sentirse, digamos, culpables, ¿verdad?, delante de Dios, no, en lugar de sentirse así, orgullosos se sentían de lo malo que hacían. Y eso embriaga. ¿Por qué lo mencionamos? Porque los borrachos se duermen y a ellos los va a despertar. Estoy hablando de gente cristiana que está dormida, pero que lo que los va a despertar es la venida del Señor como ladrón. O sea, todo ojo le verá y van a decir, híjole, vino el Señor, no me fui en las bodas, perdí muchos galardones. Ok. Deuteronomio 32:11. ¿Cómo hacemos para despertarnos, para poder alcanzar la bienaventuranza? Oigamos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. ¿Cómo hago para estar despierto? Tengo que estar atento al revoloteo del águila. Léase ministerio apostólico. Amados, el que tengamos cobertura apostólica no debe ser del diente al labio. Debe ser la vivencia de un principio. Pero, ¿y cómo lo vivo? Oyendo a nuestro apóstol y a nuestros apóstoles de la misión en el orden de Dios. En el orden de Dios. Pero atendiendo, digamos, nosotros ahorita estamos disfrutando del anuncio del águila general de Ministerios de Benecer, que hizo así sus alas. Mire, tal vez déjeme ponerlo así como que nos hizo así, ¡pa, pa! Despierta, recupérate, levántate. Creyendo al anuncio apostólico, a esa palabra apostólica y profética, eso nos despierta. No solo dándole el valor que
que se debe de considerar a una proclama. No, no, no. Eso es importante, pero especialmente que no lo oigamos como oí llover, que no lo veamos como un eslogan publicitario, no, sino como un mensaje que vino de parte de Dios para que sepamos hacer lo que debemos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para despertarnos? Jueces 5:12, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Aquí quisiera retomar algunas espigas que en algún momento me parece mencionamos. Lo primero es que dice, despierta, despierta, entonando una canción. Ajá, ¿cómo hacemos para estar despiertos? Alabando y adorando. Oh, hermano, qué lindo cuando nosotros alabamos y adoramos, adorando. ¿Y sabe por qué esto nos despierta? Porque si el Señor nos concede recibir la alabanza y manifestarse, y no solo eso, sino que además recibir la adoración y llegar a una intimidad espiritual, a una comunión con nosotros, hermano, eso lo mantiene despierto a uno. Sentir el amor de Dios, sentir lo exquisito de su presencia, uno quiere más y más y más, entonces uno siempre está buscando la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para despertarnos? Alabar y adorar. Pero, volviendo a esto que dice puntualmente, despierta, despierta, Débora, hay que recordarse también que de Débora, en Jueces 4:4 se dice así, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel. Mire qué impresionante. ¿Cómo hacemos para estar despiertos? Aquí lo que significa es estar inmersos, sumergidos en una atmósfera profética. Y aquí podríamos considerar la recomendación del apóstol Pablo, del perito arquitecto de la iglesia. Anhelad los mejores dones, pero él es específico con uno. Especialmente que profeticéis. Eso es para toda la iglesia. Es tan importante, iglesia. Veámoslo en figura. Débora como la iglesia. Una iglesia que se mueve en la atmósfera profética. Hermano, no se va a dormir. Porque va a tener una experiencia continua de la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios, también en cuanto al anuncio profético de parte de Él. Eso es maravilloso, hermano, que uno oiga o reciba una profecía donde Dios dice y uno mira que se cumple. Hermano, eso lo mantiene a uno vivo. ¿Cómo va a ser eso, hermanos amados? Que hay algunas iglesias que dicen que los dones de profecía ya no están vigentes. Están más dormidos que saber ni quién. Que Dios los ayude. Pero tú y yo, que entendemos a la luz de la palabra que los dones proféticos, por supuesto que siguen vigentes, no solo es de que los sepamos, sino que los anhelemos, los busquemos y además fluyamos en estos. Ahora, aquí hay algo bien importante. Porque se dice claramente acá, prácticamente que Débora era una profetisa, era un ministro primario de los 4 que la mujer puede desarrollar. Una mujer puede ser pastora, una mujer puede ser maestra, una mujer puede ser evangelista o profetiza. Lo que sí no deja, no muestra, no avala la Biblia, es que haya un ministerio apostólico fungiéndose por una mujer, no. Pero profetizas sí hay, varias describe la Biblia, y sigue vigente el ministerio en la mujer, por supuesto. Pero me llama la atención que se dice muy específico, se nombra el ministerio de Débora, pero se dice claramente mujer de Lapidot. En otras palabras, esta era una mujer que tenía cabeza, era casada, se sujetaba. Pero por otro lado, qué lindo, hermano, porque dice, se sentaba debajo de la palmera. Entonces, como mujer
como esposa, aquí se dice claramente, debajo de la letra, bueno, claramente, ¿va? Pero por el Espíritu, pues ya, por lo menos si lo veo claro. Cuando dice profetiza, mujer de Lapidot, lo que está diciendo es, no porque tuviera un ministerio primario, que tal vez Lapidot no lo tenía, iba a ser entonces ella la que gobernaba la casa. No, lo que está diciendo es, profetiza, pero con cabeza, su esposo. Y por otro lado, profetiza, pero debajo de la palmera. Oh, entonces, como mujer esposa, reconocía autoridad Débora. Como mujer ministro primario, reconocía autoridad ministerial. Porque usted sabe que en la Biblia hay 5 árboles que dan fruto que tipifican los 5 ministerios. Entonces, veamos algo. Hay, ya sea profetas como ministros primarios o hermanos proféticos, es decir, que se mueven en lo profético, pero ¿sabe cómo se pueden dormir? Cuando dejan de estar bajo una sombra ministerial. Ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés. ¿Qué dijo ella? ¿Y acaso Dios habla solo a través de Moisés, pues? ¿Y qué le pasó? La sacaron del campamento, paró leprosa. ¿Por qué? Porque ella pensó que como también Dios la usaba para profetizar, entonces ella se puso como igual de su cobertura. Hermanos, y eso es bien peligroso. Porque hay gente que por los dones proféticos a veces se desubica, se bebe el vino de la soberbia. Y entonces eso hace que se adormezca. Sí, hermano, aunque esté fluyendo con dones. Sí, y no Judas fluía en lo apostólico, pues. Y con todo el ministerio paró en el infierno. Entonces, amados, en el nombre de Jesús, para que seamos equilibrados, pidamos al Señor los dones y sobre todo profetizar, pero no nos desubiquemos. Hagámoslo siempre bajo la sombra ministerial que nos cubre. Y eso va a hacer que nos mantengamos despiertos. Ay, qué lindo está esto. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al afligido. Así un paréntesis chiquitito dentro de esta enseñanza. ¿Cómo constatamos si ya somos discípulos de Cristo? Cuando hay alguien fatigado, alguien cansado y que se acerca a ti y tú tienes una palabra, cuando tú tienes un escrito está, tú tienes un rema de Dios que se lo das y entonces eso lo consuela, lo sostiene a aquel que está necesitado. Pero, volviendo a lo medular del tema, dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Cómo hacemos para estar despiertos? Nunca hay que dejar de discipularse. No hay que dejar de discipularse. Yo bendigo a Dios porque acá me ha concedido el Señor un área, un departamento que tengo el privilegio de administrar, ¿verdad? Como pastor de esta casa. Tengo varios discipuladores buenos, gracias a Dios. Bueno, los hermanos. Y se dan los 3 módulos de doctrina, se da el módulo de escatología, pero ¿y después que terminan los discípulos, qué? ¿Será que ya no hay más? Claro que hay más. Y por gracia y misericordia, todos los lunes. ¡Aleluya! Porque los lunes le pedimos al Señor que especialmente nos dé enseñanza, nos dé un discipulado que le hemos puesto así, como el Señor nos puso el nombre, ¿verdad? El trazo del escriba. Pero ¿cómo hacemos para estar despierto? Escuchando como los discípulos. ¿Cómo escuchan los discípulos? Tranquilos, calladitos, con el interés de aprender. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. ¿Cómo hago para estar despierto? Seguir escuchando la enseñanza. Buscar, aquí dice, ¿verdad? Mañana a mañana, es decir, todos los días, la enseñanza y siendo obediente a la enseñanza. O sea, llevando a la práctica lo que aprendo de la Escritura. ¿Para qué? Para no volver atrás. Ese es un discípulo que se va a mantener despierto en el nombre de Jesús. Déjenme avanzar porque si no, el tiempo a mí se me va. Isaías 51:17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú
que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Padre Santo, a mí, ¿sabe qué me impresiona? Que a veces hay situaciones donde los cristianos o no aprendemos o no aprenden, que han probado de la copa del furor, del enojo de Dios, que Dios ha mostrado chicotazo limpio, y que uno, hermano amado, sabe, uno dice, ay no, seguro esto me vino como una disciplina de Dios. Dios se enojó conmigo. Yo cuando menciono esto me recuerdo de cuando era niño, hace mucho de eso, hermano. Pero me recuerdo yo que uno decía de niño, cuando a otro le pasaba algo, que estaba molestando o así en algún momento, y uno le decía, o le decían a uno, castigo de Dios, le decían a uno. Y es cierto, a veces sí hay cosas que es porque Dios permitió el que viniera una corrección. Pero ¿sabe qué es lo triste? Cuando recibiéndola, la gente no comprende el mensaje. Cuando sigue viviendo igual o peor, ya les está lloviendo sobre mojado. Y no analizan por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué vino el azote? ¿Por qué vino la prueba? ¿Por qué vino el castigo? ¿Cómo se despierta cuando uno, como cristiano, tal vez vivió una situación así? Y uno entonces dijo, no, a ver, ¿qué hice mal? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y entonces uno viene, reflexiona y dice, ya sé, Señor, ya sé en qué te fallé, perdóname, Padre. Y ayúdame, va, y sácame de esto. Hay que saberlo discernir. Cuando es una manifestación de la ira de Dios y cuando es un ataque del enemigo. Hay que saber discernir esas dos cosas, quizás hasta tres. Cuando es una manifestación de la ira de Dios, cuando es una prueba, porque Dios quiere incluso llevar a que el corazón se ablande y el oído sea más sensible, la llevaré al desierto. ¿Por qué? Porque hablaré a su corazón. O cuando se pasa se está entrando en una batalla espiritual. Ok, el punto principal en este momento es, hay que despertar cuando Dios nos ha mostrado que algo le molestó. Hay que despertar, hay que reflexionar y decir, no, ya me di cuenta, eso hice mal, me vino el azote, ahora, Padre, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. Amén, avancemos. Efesios 5:14, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué se durmió? Por andar entre los muertos. Mire, aquí dice, ve, levántate entre los muertos, despierta tú que duermes. ¿Dónde estaba dormido? Bien cuajado, diríamos nosotros, en la vida del mundo. En lugar de procurar hacer amigos cristianos, consagrados, que procuran santificarse, sigue metiéndose con sus amigos del mundo. Porque recuerde usted que el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Entonces, hay hermanos que por eso están durmiendo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la vida del mundo y eso adormece. Sigamos adelante, Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén. Qué interesante cómo se asocia el dormir. Que ahora lo entiendo, gracias, papito. Mire pues, despierta, despierta y vístete. Ok, entonces, ¿cómo diríamos en nuestro léxico doctrinal y o espiritual? Que el dormido se desnuda. ¿Como usted? Bueno, tal vez no es que duerma sin ropa necesariamente, pero por lo menos si se quita la ropa que tenía en todo el día. Y se pone, con todo respeto, pues hablando de santidad, pero pues hay gente que duerme solo en ropa interior. O si mucho se pone su camisón, si es mujer u hombre, una playera o pachama o qué sé yo. El tema es que para que una persona se duerma, se quita la ropa. Entonces por eso es que los dormidos, qué tremendo, hermano, por amor de Dios.
Mire, ¿sabe cómo se discierne cuando un cristiano se está durmiendo? Cuando se revela en contra de la cobertura. Cuando un cristiano no se sujeta, cuando habiendo oído los principios doctrinales de qué representa la cobertura, lo que hace es apartarse y ya no reconocer autoridad sobre su vida, se durmió. Por eso dice acá, despierta, despierta, vístete. ¿Y de qué hay que vestirse? Del poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cómo hago para vestirme? Vivir el Evangelio como Dios manda. El poder de Dios está en su Santo Espíritu. ¿Cómo hago para estar despierto? Llenarme del Espíritu Santo. Buscar su presencia. Ahí tendríamos que seguramente pedir al Señor, ¿verdad? Y seguramente esta es razón de otro tema, ¿va? Vístete de tu poder, pero así rapidito, el poder de la palabra. La palabra tiene poder. ¿Cómo hago para mantenerme despierto? Estudiando, leyendo, llenándome de la palabra. Oh Sión, iglesia, ¿verdad? Vístete de tus ropajes hermosos. Ah, iglesia preciosa. Hay una vestidura que es hermosa. Y yo diría que también te sería razón de otro tema, pero el punto en este momento principal y por causa del tiempo también debemos de darnos cuenta que el que está despierto está vestido, el que está dormido está desnudo. Y aquí agrega algo más, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Como estamos contextualizando esto en el versículo de Isaías 52:1, entendemos que el incircunciso está adormecido igual que el inmundo. El incircunciso es el que no se quita el exceso de carne. Entonces este se duerme. Y el inmundo es, si lo puedo decir de esta forma, aquel que estando sucio no se limpia y sigue viviendo de alguna manera la vida del mundo. Ambos se empiezan a dormir espiritualmente hablando. Gloria a Dios, tengo según yo 3 minutitos, ¿verdad? Apocalipsis 3:2, 3 y 4. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Mire, hermano, ¿qué le pasó a este que se durmió? Dejó de servir al Señor. Tenía que hacer la obra de Dios y no llegó a perfeccionarlas. Entonces Dios en este tiempo nos está hablando. Vamos, despiértense, reaviven lo que en algunos casos, ¿verdad? Que tal vez se desubicaron, venían tan bonito en el fluir del servicio a Dios y de repente, ¡pau!, se los adormeció tal vez un vino de inmoralidad, tal vez un vino de soberbia, qué sé yo. Y dejaron inconclusas las obras para las cuales Dios les vio acá a la tierra. Entonces les dice Dios, despiértense, reaviven aquello. ¿Hasta cuándo? Hasta que perfeccionen lo que todavía queda que pueden hacer. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo la venida pública se asocia con los cristianos que se durmieron. Y por eso los va a sorprender como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado de la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Aquí hay otro tema, hermano. Señor bendito. Habría que ver cómo se emblanquecen las vestiduras. Recuerdo yo que el lino, que se le llama lino torcido, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Pero había un lino que era el lino torcido, era un lino que tenía un proceso extra, que lo retorcían para purificarlo. Habría que estudiarlo también. Pero en cuanto a lo que queremos ir ya dejando así sentado en nuestros corazones, mis amados, el que se duerme se desnuda. El que se mantiene despierto es porque está vestido, pero sus vestiduras tienen que estar emblanquecidas. Y para eso quiero cerrar con algo que mencionamos, creo, en la primera parte de este tema, que lo dejamos así visto dentro de esta tercera bienaventuranza que le dimos una pinceladita.
Porque el libro de Hebreos 12, 22 y 24 dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, hemos hablado de cómo despertarnos, hemos hablado de lo que adormece, pero ahora yo quisiera cerrar esto refiriéndome puntualmente a lo que hemos entendido de que el despierto está vestido, el dormido está desnudo, pero el despierto que está vestido tiene que tener vestiduras emblanquecidas, y la sangre rociada emblanquece las vestiduras. Base bíblica, Éxodo 29, 21. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados, él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, amados, el rociamiento de la sangre de Cristo debe ser ejecutado, según este versículo, por un sacerdote. En este caso, Moisés tenía que rociar la sangre sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre los hijos de Aarón y las vestiduras de los hijos de Aarón. ¿Qué significa? Impresionante, ¿va? Cómo tiene que ver nuestros términos doctrinales, cómo entendemos, ¿verdad? Despierto, vestido. Vestido tiene pastor. Pastor que lo rocía. ¿Para qué? Para que se mantenga limpio y por tanto pueda estar despierto. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta noche tan hermosa, este discipulado tan lindo que nos has concedido. Yo te ruego, Señor, que tu sangre preciosa la rocíes sobre todos nosotros y que así, Señor, podamos tener emblanquecidas nuestras vestiduras y en el nombre de Jesús, por tanto, podamos mantenernos despiertos para que cuando tú vuelvas te podamos ver en la venida secreta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas